Correcto. Efectivamente, dentro de esa situación, la criminología es muy diferente a la criminalística. Estudia, entiendo, al que comete el delito, pero también a la víctima, aunque hay una ciencia que es la victimología. Sin embargo, la preocupación nuestra y el conocimiento para muchos alumnos de las universidades de nuestro país, que en este momento también están enlazados, el control social. ¿Qué significa el control social dentro de la criminología, doctora? Evidentemente, evidentemente, claro, que bueno que toque el punto, doctor. Evidentemente sí hay una gran diferencia entre lo que es la criminología y la criminalística. Usualmente se tiende a confundir el área de expertise de ambas ciencias, que si bien ambas pertenecen a las ciencias forenses, evidentemente su trabajo es completamente distinto. En este caso, como bien lo mencionan, la criminología, además de abocarse al estudio de la conducta antisocial, también evidentemente nos enfocamos a la victimológica. Si bien es cierto, existe la victimología como una disciplina que trabaja por sí misma en el estudio de la victimología, valga la redundancia. Sin embargo, también el tema del control social es sumamente interesante, ya que si nos apegamos a los conceptos tradicionales que nos hablan de un control social formal, el cual deriva del Estado, y un control social informal, el cual deriva de otro tipo de instituciones como la familia, la escuela, la sociedad misma, así como la religión y demás, pues evidentemente al hablar de control social estamos hablando también del estudio del ser humano en sociedad, cómo éste se comporta en esta sociedad. Hablando específicamente de estos tiempos en donde desafortunadamente tenemos una contingencia de salud y que además esta contingencia de salud viene a cambiar la forma en que nos relacionamos los seres humanos, en donde desafortunadamente en este momento tenemos una pausa en nuestra vida y vamos a tener que aprender a vivir con ello a partir de ahora, ¿no? Vamos a aprender a relacionarnos de una forma diferente. Por lo tanto, también vamos a tener una modificación en torno al control social. Esto quiere decir que es necesario que los criminólogos, futuros criminólogos o cualquier persona que se dedique al estudio de la conducta humana tendrá que voltear a ver el tema del control social. Cómo en estos momentos vamos a nosotros a reestructurar este comportamiento social y cómo este puede afectar en un futuro también incluso a la comisión de los diversos delitos que vemos día a día. Correcto. Efectivamente, dentro de esta crisis humanitaria se nos ha obligado prácticamente a estar bajo un encierro, si cabe el término, pero dentro del mismo, ahora y a lo que viene en el futuro, obviamente viene un nuevo orden mundial en todo aspecto. La preocupación fundamental en este tiempo del denominado COVID y lo que viene en el futuro es la familia. Lo que ha sucedido en la familia, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, hablo en relación a la comisión de delitos, a la comisión de infracciones penales como es el de la violencia intrafamiliar, como es el de los delitos sexuales, de abuso sexual, violación entre miembros, obviamente, generalmente se da entre miembros de la familia. ¿Qué hacer frente a ello como prevención para ese tipo de delitos y otros, doctora? Efectivamente, desafortunadamente nos estamos enfrentando a una situación de conflicto social que va muy relacionado en el tema de la violencia. Y no estamos hablando de una violencia que esté sucediendo en las calles. Es una violencia un poco más aterradora, ya que es el tipo de violencia que se vive en casa. Desafortunadamente sabemos que las estadísticas que existen actualmente nos están arrojando datos sumamente preocupantes, en donde evidentemente es en el seno de la familia en donde se están incrementando los delitos de violencia, los delitos de abuso sexual, como bien lo menciona. Desafortunadamente el hecho de que tengamos a los niños, niñas y adolescentes en casa, muchas de las ocasiones sus escuelas eran el único espacio seguro en donde podían tener un momento de calma, de paz, de tranquilidad, de encontrar un refugio momentáneo. Sin embargo, esta situación en donde desafortunadamente también pudiéramos hablar de temas que estén relacionados con el hacinamiento, impacto económico, incluso la misma personalidad de cada uno de los miembros, pues evidentemente al no tener recursos emocionales, por ejemplo,
que nos van a solventar esta situación en donde desafortunadamente no estábamos preparados para estar el mayor tiempo del día en casa. Somos seres sociales, somos seres que estábamos acostumbrados a tener una rutina de vida, salir al trabajo, regresar al trabajo. Entonces, aquí la problemática es que la violencia no respeta clases sociales, no respeta edad, no respeta género, no respeta tampoco fronteras, evidentemente. El mismo tipo de violencia que podemos estar viviendo en este momento en México, en miles de casas, es la misma violencia que se puede estar repitiendo en Ecuador con ustedes, también en miles de casas, miles de mujeres, miles de niños y miles de personas sufriendo las consecuencias de este tipo de violencia. Y ni siquiera podemos hablar de una violencia física, hablemos también de una violencia emocional, que suelen ser las que más secuelas dejan y que ni siquiera pueden ser visibles. Correcto. Hay temas preocupantes como el suicidio, por ejemplo. Hemos visto en las noticias y claro, los medios o la criminalidad aparece generalmente en los medios, con todo el escándalo que suelen hacerlo. En cuanto a los suicidios, hay nuevos derechos en el mundo. En otros países, por ejemplo, hay el derecho de asistir al suicidio. Me parece que es en Holanda. Pero esta crisis mismo ha generado varias situaciones de esa en niños, adolescentes, en personas adultos mayores. ¿Qué puede opinar una criminóloga en cuanto al suicidio? El suicidio sigue siendo un problema de salud pública que no únicamente es de competencia para los psicólogos o los psiquiatras o las personas que trabajan directamente con el tema. El tema del suicidio es un tema de competencia que justamente debe de tener la participación de toda una sociedad. Nuevamente, la tasa y el índice de suicidio se ha estado incrementando. Incluso la misma Organización Mundial de la Salud ha manifestado la preocupación en cuanto a los estragos en el área psicológica que se pueden presentar durante y después de esta pandemia que estamos viviendo. Por lo pronto, acá en México, las instituciones y los estados se han estado preparando, se han estado ofreciendo oportunidades y múltiples intervenciones que se pueden realizar incluso desde vía telefónica, atención incluso vía redes sociales, vía WhatsApp, otorgándole a las personas estas opciones para que puedan atenderse en ese momento en cuanto a la sintomatología que estén presentando a nivel emocional. Desafortunadamente todavía estamos en pañales en materia de prevención del suicidio. El suicidio sigue siendo un tema con estigma que genera mucho desconocimiento. Desafortunadamente se juzga y se critica a una persona que pase por una situación de ideación suicida. En la gran mayoría de los casos, la familia no estamos preparados para poder identificar incluso las señales que una persona puede emitir que esté pensando en suicidarse. En el ámbito criminológico, evidentemente hacer un abordaje integral en el tema del suicidio implica no solamente lo que se relaciona con la muerte, sino incluso también con lo que se viene después, con aquellos factores de riesgo que están asociados, que tienen que ver no solamente con la parte emocional, tiene que ver con la parte de la dinámica familiar, de la dinámica social, del impacto que esto genera y cómo esto a su vez incluso se puede ver repercutido incluso en problemas económicos, problemas emocionales, problemas educativos. Hablar del suicidio no únicamente es hablar de un tema de muerte, sino es hablar también incluso de todo lo que existe alrededor de esto, todos los factores de riesgo que están de manera empatada con estas situaciones. Correcto. Además de eso, dentro de la legislación ecuatoriana, no hace muchos años acá, se reformó y se cambió. Desde entonces existe el delito de femicidio o feminicidio. El odio por género que se da generalmente en los hogares, en las familias. ¿Qué opinión tiene usted del femicidio o feminicidio? ¿Y cómo se puede prevenir si es que hay alguna forma de decirlo? Ok. El feminicidio, evidentemente, tendríamos que poder señalar tres situaciones que tienen que ver con la extensión, con la magnitud y con las consecuencias. Desafortunadamente en México tenemos una estadística donde 10 mujeres
pues son asesinadas diariamente. Solamente estamos hablando de México. Esto quiere decir que la violencia que estamos presentando actualmente desafortunadamente se ha desbordado. Como bien lo menciona, la figura del feminicidio no es algo nuevo ni únicamente de competencia para el Estado mexicano, sino también el feminicidio ha sido un problema a nivel mundial, en donde no todos los estados evidentemente tienden a trabajar o a prevenir de la misma forma este tipo de problemática. En México, desafortunadamente, la violencia de género, la violencia que va dirigida específicamente a la mujer, ha estado generando mucho daño. Se ha hecho mucho trabajo, existen muchos colectivos de mujeres que han estado trabajando activamente tanto en la prevención como apoyando a las víctimas. Entonces, de esta manera, el hablar de la prevención del feminicidio, tendríamos que abocarnos en primera instancia a todos los tipos de violencias que tenemos en el país. No solamente tenemos hacia la mujer, tenemos distintos tipos de violencias que al final del día vienen a sumar resultados. En este caso, hablar de la prevención del feminicidio es un trabajo que tiene que realizarse a través de una integral, es decir, tendríamos que voltear a ver la legislación, tendríamos que voltear a ver la ley en cuanto a la victimología, tendríamos que voltear a ver justamente las políticas públicas preventivas, cuáles son las estrategias que se pudieran aplicar, porque evidentemente también la mecánica que acompaña a cada delito de feminicidio, son muy diferentes, tanto las causas como las consecuencias. Tendríamos que hacer abordajes diferenciados para poder hablar realmente de una prevención de este delito. Sin embargo, creo yo que es una responsabilidad que nos compete a todos por igual, pero definitivamente el Estado tendría que voltear a ver su legislación y voltear a ver cuáles son aquellas políticas públicas que se pudieran aplicar para la prevención del mismo. Efectivamente, muy agradecida, la información valiosa. Hay otro tema importante que me gustaría tocar, es de los menores infractores. En nuestro país, obviamente, hay una nueva legislación y por ende también hay unas nuevas sanciones. ¿Qué opina usted de los menores infractores? ¿Qué se debe hacer? ¿O cómo opina una criminóloga sobre esa situación de índole de violencia delincuencial en nuestros países? El tema de los adolescentes en conflictos con la ley penal, yo creo que es un tema que genera discordia. ¿Por qué? Porque de momento tenemos personas que exigen que se baje la edad en la cual los adolescentes puedan de alguna manera ser sancionados. Esto quiere decir, acá en nuestro país se considera niño, o me imagino yo que en Ecuador debe de ser similar, se considera niño una persona de 0 hasta los 12 años y se considera adolescente una persona que va de los 12 años hasta antes de los 18. ¿Qué significa esto? Que cuando un niño llega a delinquir o a cometer alguna conducta antisocial que deriva en un delito, el Estado evidentemente no lo priva de la libertad. Lo que hace es evidentemente implementar estrategias para poder trabajar con ese niño infractor o ese niño que cometió un delito, es lo correcto, y se trabaja con él y se trabaja con la familia, de tal manera que lo que se busca es resocializar esta conducta, evitar que esta conducta se siga manifestando o que en un futuro se exacerbe. No así, por ejemplo, cuando tenemos adolescentes que desafortunadamente el adolescente en la actualidad está siendo captado por el crimen organizado justamente por esta situación, porque el crimen organizado se aprovecha, en este caso de los adolescentes, son manipulables, son adolescentes que desafortunadamente también el hecho de que les puedan consumir droga o ofrecerles un estilo de vida que el cual es deseado, ¿no? Dinero fácil, acceso a alcohol, acceso a armas, acceso a cualquier cosa que se puedan imaginar. Sumado a esto a la fascinación que existe acerca de la cultura o la subcultura del crimen organizado, pues evidentemente tenemos un problema muy grave. ¿Por qué? Porque por un lado, estos adolescentes que están cometiendo delitos de adultos son sancionados como adolescentes. Esto quiere decir, no lo vas a privar de la libertad, no le vas a dar una sanción de 20 o 30 años, aunque estén cometiendo delitos de adultos. Y creo yo que esa es la problemática actual que tenemos. Sin embargo, es importante de ver que el eslabón
de la cadena se va a romper por la parte más delgada o la parte más gastada. En este caso, los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables, en donde desafortunadamente no podemos pensar que un adolescente que comete un delito, cuando estamos hablando de un adolescente de 13, 14 años, el cual evidentemente aún sigue en un proceso de formación y de maduración, no podemos pensar que este adolescente tiene que tener responsabilidad como si fuera un adulto. Es un tema que sigue generando controversia, sin embargo, creo yo que hace falta seguir trabajando, seguir reforzando, no tanto las sanciones, sino en la prevención. De nada nos sirve sancionar a un adolescente con medidas que impacten como si fuera un adulto, privarlo de la libertad 20 años, ¿y qué va a hacer después? ¿Qué va a suceder con esto, con este adolescente? Entonces tendríamos que apostarle a algo totalmente diferente, que tendría que ver justamente con la prevención del delito, pero enfocándonos, o prevención de las conductas antisociales, enfocándonos directamente en niños, niñas y adolescentes. Precisamente se me viene a la mente una frase, que ser pobre no es delito. ¿Por qué me refiero a esto? Las cárceles, y hablando de crimen organizado, del eslabón más débil, la ley del más débil, ¿por qué en las cárceles están generalmente los más pobres? Creo que en México no es diferente. En nuestro país, los corruptos, los delincuentes de cuello blanco, de guante blanco, los que siguen la teoría de Klaus Roxin, los autores mediatos, justamente ellos nunca llegan a ingresar a las cárceles. Generalmente se les dan medidas sustitutivas. ¿Qué opina usted de esa frase? Bien, es real. Desafortunadamente también nos estamos enfrentando a algo cierto que tiene que ver incluso con materia de corrupción e impunidad. Acá en México tenemos frases muy coloquiales que van de la mano con esto y que efectivamente, ¿no? Se dice que las cárceles son para los pobres y no así para aquellos que puedan pagar una buena defensa o pagar, ¿no? Simplemente para no estar ahí. Sin embargo, creo yo que esto va mucho más allá de todo esto, ¿no? El sistema, desconozco honestamente cuál es el sistema que opera en Ecuador, sin embargo, el sistema que opera en México en este momento, en el cual, bueno, tuvimos evidentemente un cambio, donde se busca justamente apelar a los derechos en cuanto a que, bueno, anteriormente eras culpable antes de saber si realmente habías cometido el delito. No, hoy todos tenemos derecho a que se nos considere inocentes y tener acceso a una defensa justa. Las medidas cautelares, por ejemplo, evidentemente ya no todo tiene que ser relacionado con prisión preventiva. Hoy en día podemos, a través de la negociación, a través de la mediación, podemos llegar a un común acuerdo y así evitar incluso poder ser procesados. Esto quiere decir que una persona que cometió un delito, sobre todo hablando de delitos menores, evidentemente no siempre la sanción va a ser privarlo de la libertad. Lo que se buscaba justamente con esta reforma penal, pues era despresurizar las cárceles. Esto quiere decir disminuir la cantidad de personas que estaban pisando el sistema penitenciario. Esto ha sido muy criticado, ya que seguimos teniendo este pensamiento en donde creemos que una persona que ha delinquido merece que caiga toda la fuerza de la ley sobre su espalda, ¿no? Incluso hemos tenido situaciones en donde se ha generado el linchamiento por personas que se robaron un... Sabemos que la pena que está sufriendo evidentemente no va acorde al delito que se cometió. No podemos pedir pena de muerte o 50 años de cárcel para una persona que se robó un bolso. Valdría la pena mejor darnos cuenta cuáles son todos aquellos factores sociales que están relacionados con este tipo de delitos. ¿De qué manera podemos prevenirlos? Si siguiéramos de esta forma pensando en que cualquier delito que se cometa debe ser sancionado con prisión preventiva, tendríamos las cárceles a reventar. Entonces, debemos de ir cambiando este paradigma, debemos de ir pensando de forma distinta. Si bien es cierto, una persona que ha cometido un delito, evidentemente es una persona que está cometiendo una conducta antisocial, pero ante una conducta antisocial, la respuesta no siempre debe de ser cárcel. Debemos de pensar también en la resocialización de esta conducta, debemos pensar también en la rehabilitación y en la reintegración o la reinserción de esta persona
pero no necesariamente tiene que ser con cárcel. Entonces, sin embargo, creo yo que siguen faltando instituciones y siguen faltando profesionistas y espacios adecuados e idóneos para poder atender este tipo de actividades. Ya que tocamos el tema precisamente en nuestro país, en teoría, en la mayoría de casos, vivimos un sistema neoconstitucional en donde en nuestra constitución se dice que es un Estado de derechos y justicia. En materia penal, el sistema acusatorio de derecho penal mínimo, con las garantías obviamente a favor de la dignidad y del debido proceso y las garantías judiciales. Sin embargo, dentro del derecho penal ejecutivo o conocido como sistema penitenciario, en nuestro país se supone que debe darse la resocialización o la rehabilitación. Inclusive en la estructura se han dado otro tipo de edificios, ya no el panóptico como se conocía antes. Se establece en nuestro país de mínima, media y máxima peligrosidad. Sin embargo, en la práctica en nuestro país está el de mínima conjuntamente con el de máxima. Y para sorpresa suya, a lo mejor se supone que quien debe dirigir o quien conoce más de derecho penitenciario es un criminólogo o una criminóloga. Acá en nuestro país no hay criminólogos, no dirigen ellos y lastimosamente también la corrupción está reinante. Imagínense que tenemos al frente que dirigen en varios instituciones de esa naturaleza, quienes se dedican a averiguar sobre el futuro, los conocidos como brujos. ¿Cómo es el sistema penitenciario en México? Muy bien. Yo honestamente desconocía que en Ecuador no contemplaban la figura del criminólogo como parte del sistema penitenciario. Sabemos evidentemente que la figura del criminólogo dentro del sistema penitenciario es de suma relevancia. Como usted ahorita nos está mencionando, desafortunadamente no existe una clasificación adecuada. Tienen personas de bajo riesgo con personas de alto riesgo y evidentemente esto genera todavía un riesgo mucho mayor dentro del sistema penitenciario, ¿no? El sistema penitenciario en México nos falta mucho, de verdad, nos falta muchísimo. Evidentemente, el nivel de corrupción, el nivel de impunidad, el cual también se maneja en el sistema penitenciario en México, sobre todo el problema del hacinamiento, de la sobrepoblación, que seguimos teniendo esa problemática, pues no lo hace el mejor sistema, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, en el sistema penitenciario mexicano sí se contempla la figura del criminólogo. Es aquel que se encarga justamente de poder establecer el riesgo social de un individuo, no solamente en las preliberaciones, sino también incluso en el momento de la clasificación, de tal forma que justamente apoyándose con la labor del criminólogo dentro del sistema penitenciario, pues pudiéramos hablar de que podemos mantener el orden dentro de la institución penitenciaria. Correcto. Lastimosamente, las políticas criminales son unas, pero en la práctica es otra. Mencionaba yo que se supone que un criminólogo debe dirigir el sistema penitenciario. En nuestro país tenemos a un policía o ex policía, un coronel, que nada tiene que ver con la criminología. Sin embargo, la sociedad dice, hay un refrán por ahí que tiene a los delincuentes que necesita, es el fiel reflejo de la sociedad. Entiendo que allá, como en Ecuador, existe la corrupción reinante. En cuanto a prevención, voy a la parte técnica. ¿Cuáles son los modelos de prevención que usted nos puede dar luz sobre esa parte técnica? Muy bien. Evidentemente, los modelos de prevención han aplicado acorde a la necesidad. En este caso, por ejemplo, en México, en materia de prevención, únicamente se destina el 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que en materia de prevención, al igual que en otras partes de Latinoamérica, no es lo suficiente para echar a andar diversos programas que puedan coadyuvar a la mejora social. Sin embargo, en materia de prevención, por ejemplo, se hace mucho en México también. En cuanto en materia de salud mental, en materia de prevención de adicciones, contamos con instituciones que pertenecen a diferentes estados y que están trabajando arduamente. Hablando específicamente de la prevención en el aspecto criminológico, existen diversos modelos de prevención que podemos aplicar. En este caso, su servidora
tipos de modelos de prevención que estoy trabajando actualmente tienen que ver justamente con la criminología educativa, la cual se aplica directamente dentro de las instituciones educativas, como el nombre lo indica. En este momento estamos en descanso, estamos en pausa, ya que no están acudiendo los niños, niñas y adolescentes a clases. Sin embargo, hablar de la criminología educativa, por ejemplo, es hablar de todo un trabajo, de todo un modelo de atención en donde buscamos trabajar con todos aquellos factores de riesgo para evitar justamente la aparición de conductas de riesgo. Esto quiere decir detectar de forma temprana todo aquel riesgo al que un niño, niña, adolescente se pudiera estar enfrentando. Lo hacemos de forma integral, se trabaja con el niño, niña o adolescente, se trabaja con los docentes, se trabaja con los padres de familia, y a esto le suma un trabajo más que tiene que ver con la prevención comunitaria, la cual va dirigida específicamente a ciertos sectores sociales en donde la incidencia delictiva es elevada, en donde tenemos zonas criminógenas, zonas que favorecen la conducta criminógena, que sabemos que la conducta criminógena es aquella que va a facilitar la aparición de una conducta delictiva o una conducta antisocial. Por lo tanto, se trabaja a través de diversos modelos en donde, por ejemplo, a través de la prevención comunitaria, tenemos que atender aquellos factores de riesgo que están implícitos en una comunidad, donde tenemos que atender también a través de la prevención social del delito, de la prevención social de las violencias, donde tenemos que atender las causas. No podemos nosotros prevenir un tema si no atendemos las causas que lo originan. Hace rato, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, hablábamos de suicidio. No podemos específicamente prevenir el suicidio si no estamos atendiendo las causas que lo originan. Lo mismo sucede con el delito. Si no atendemos las causas que están originando el delito, es complejo el trabajo, y hablar específicamente de un trabajo de prevención del delito. Si nosotros empezamos a atender las causas, vamos a poder entender y comprender la dinámica y la mecánica de los delitos para poderlos prevenir a futuro. Desafortunadamente, en materia de prevención somos impacientes, esperamos resultados rápidos. Sin embargo, para que un buen programa de prevención fructifique, debemos de tener plazos a corto, mediano y largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que una prevención bien diseñada debe de ir a mediano y a largo plazo. No podemos esperar que esa semilla que sembramos hoy de un árbol pues nos rinda frutos en los primeros 6 meses. Por supuesto que no. Tenemos que seguir realizando todo un trabajo y tenemos que atender cuáles son las causas que están originando el delito. Pueden ser muy variables. El hecho de la pobreza, la discriminación, la marginación, la exclusión, la falta de oportunidades, el hecho de que las personas no tengan resueltas sus necesidades, por ahí podemos empezar. Para de esta forma, algo que yo he dicho, no podemos trabajar con alguien para hacerlo comprender la importancia de la prevención del delito si esa persona tiene hambre en su estómago. No me va a poner atención. Es como si queremos aprender algo nuevo, ir a la escuela sin desayunar, sin comer, no lo permite. ¿Por qué? Porque no tenemos resuelta una necesidad básica inmediata como lo es el alimento. Lo mismo sucede con las personas. Si no tenemos resueltas las necesidades primarias, es muy complejo que podamos atender lo demás. Es lo que estamos viviendo en este momento en la pandemia. Las personas están preocupadas por el pan que van a llevar a la mesa de su casa, pero no están preocupadas por la tasa o el índice delictivo o por la violencia o por otros temas. Entonces, en este rubro es realmente un trabajo incansable en donde todos tendríamos que estar involucrados. Esto no es un trabajo que le compete nada más al criminólogo, sino a múltiples personas y múltiples profesionistas que pudieran incluirse. Esas luces las llamo yo luces en el derecho, en el conocimiento. Hay una inquietud siempre de los alumnos. Alguna vez leí yo al maestro Juan Bustos Ramírez, ya extinto obviamente, y hablaba de la criminología. ¿Cuál es la diferencia entre la criminología científica, la criminología aplicada, la criminología crítica, apreciada maestra? Muy bien. Si hay una diferencia, la criminología científica creo yo que es la que menos se realiza, honestamente. Sí tenemos criminólogos que realizan criminología científica, por supuesto que sí. Sin embargo, creo yo que es la que menos se realiza. ¿Por qué? Porque hablar de una criminología científica tiene que ver justamente como el nombre lo indica, ¿no? Tendríamos que estar realizando un trabajo completo y absolutamente científico, el cual fuera respaldado por toda una labor de investigación.
creo yo que es la que menos se hace. Tan es así que desafortunadamente seguimos trabajando con los mismos modelos y los mismos esquemas de hace años. La diferencia entre una y otra, por ejemplo, hablar de una criminología aplicada, pues tiene que ver justamente con ese tipo de criminología que termina o que se aplica no solamente en ciertos ámbitos de competencia, sino también aquella que se aplica desde la parte científica. No sé si me doy a entender. Entonces, en conjunto, la criminología crítica también lo que busca y lo que establece son cambios de patrones, son cambios, incluso la palabra paradigma quedaría corta, en cambios de paradigmas. Necesitamos hacer más investigación, eso definitivamente es verdad, es cierto, no solamente en México, sino en el mundo entero. Creo yo que nos falta mucho por avanzar en materia criminológica, en materia de investigación, en materia justamente en los ámbitos de aplicación, en la especialización incluso. Vamos caminando, es verdad también que no todo está mal, vamos avanzando, sin embargo, crítica en este caso, también evidentemente la función que tiene es sumamente primordial. ¿Por qué? Porque nos permite ver esas áreas de oportunidad que tenemos que nos están limitando en cuanto al crecimiento y las oportunidades que podemos tener para seguir creciendo. Una pregunta en materia de prevención, ¿cuál es el efecto dominó? Esa es siempre una inquietud. El efecto dominó, se habla de efecto dominó o un efecto de replicación de conducta. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Imaginemos que estamos en un aula, en un salón de clases, tenemos a una persona que consume sustancias, consume droga, y esta a su vez invita a sus demás compañeros a consumir una sustancia, a consumir una droga o a imitar el consumo. Esto nos genera un efecto dominó no solo en el consumo, sino también en las consecuencias del consumo. ¿Por qué? Porque evidentemente si nosotros, por ejemplo, al identificar o al detectar que tenemos una persona que está consumiendo alguna droga, una persona que está cometiendo alguna conducta de tipo antisocial, una persona que tiene ideación suicida, cualquier factor de riesgo que se pueda usted imaginar, si lo estamos detectando y hacemos una intervención temprana, podemos evitar el efecto dominó en negativo, porque también tenemos efecto dominó en positivo, evidentemente. Imaginemos, por ejemplo, una persona, es un ejemplo que siempre pongo con mis alumnos, ¿no? Una persona que pinta su casa, en verano sale y pinta su casa, pues se ve muy bonita. ¿Qué pasa? En ocasiones se genera un efecto dominó positivo. Las demás personas salen y pintan su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si no ya estoy desentonando con el entorno. En materia de prevención de factores de riesgo, el efecto dominó lo que siempre buscamos es prevenir el efecto que esto genera, ¿no? Hablemos de los retos en las redes sociales, por ejemplo. Los retos de las redes sociales nos generan un efecto dominó. ¿Por qué? Porque el hecho de tener 2 o 3 personas cometiendo esta conducta, lo que genera es que los demás digan, volteen a ver esta conducta y digan, bueno, ¿por qué no? Yo también lo puedo hacer. Y se genera este efecto dominó. Lo que se busca siempre es evitar que se exacerbe este efecto dominó o disminuir el riesgo o la consecuencia de esa conducta. Muy bien, gracias la información. Vamos a casos concretos. Por ejemplo, en este tiempo y siempre los delitos de hurto o los delitos de robo, aquellos que se hacen con violencia, se denominan, si mal no recuerdo, las víctimas de oportunidad. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Cómo prevenir para que una víctima no caiga en manos de ese tipo de delincuencia, que es la más común, la más frecuente? Sí, efectivamente es la más común. Para ello podríamos citar un ejemplo relacionado con la prevención situacional del delito, el cual nos habla del triángulo del delito, ¿no? Esto quiere decir que para que el delito suceda necesitamos mínimo 3 elementos, mínimo, que tiene que ver con una víctima ideal o una víctima idónea, una persona dispuesta a cometer el delito y un espacio carente de control social. Esto quiere decir que los espacios que favorecen
que el delito se geste, por ejemplo, un espacio que carezca de vigilancia, un espacio que carezca de buena iluminación, que carezca justamente de aquello mínimo que nos puede dar una sensación de seguridad. Por otro lado, una persona que esté dispuesta a cometer el delito y una víctima. En este caso, se hace prevención con perspectiva victimológica. La prevención con perspectiva victimológica tiene que ver justamente con el concientizar a esta víctima potencial de los riesgos a los que se puede ver expuesta si no cuida ciertas formas de conducirse por la vida. En muchas de las ocasiones, este tipo de prevención estigmatiza ciertas conductas. ¿Por qué? Y también, sobre todo, limita los derechos humanos, ¿no? De pronto, si nosotros sabemos que hay una alta incidencia delictiva que sucede de las 10 a las 5 de las 10 de la noche a las 3 de la mañana, pues evidentemente nosotros vamos a buscar que las personas no se pongan en riesgo de las 10 de la noche a las 3 de la mañana. Sin embargo, las personas tienen la libertad de tránsito, cada quien decide si sale a esas horas a la calle o no. Es mucho más fácil concientizar a las personas a través de la prevención con perspectiva victimológica que lograr disuadir a una persona que ya está dispuesta a cometer el delito. Es mucho más fácil trabajar con esa víctima potencial. Evidentemente también podría ser mucho más fácil trabajar con el entorno, esto quiere decir con este espacio carente de control social. Sin embargo, el hecho de tener buena vigilancia en el lugar no nos exime de que podamos ser víctimas tampoco. El hecho de tener un espacio iluminado, un espacio con buena visibilidad natural, como nos lo marcan los modelos CEPTED, sin embargo, eso no nos exime de que podamos ser víctimas de delito. Hay víctimas de oportunidad, por supuesto. Esto tiene que ver también, evidentemente, con otros modelos, como el de la elección racional. Hay personas que les toca estar en el momento equivocado, a la hora equivocada, y son presas en este sentido de algunos delincuentes. El tipo de prevención que podemos aconsejar siempre es estar atento a las indicaciones y sobre todo a conocer también cuál es la delincuencia que opera en el lugar donde las personas viven. No es lo mismo la criminalidad de México a la criminalidad de Ecuador, no es lo mismo a la delincuencia de Puerto Vallarta, que es donde su servidora radica, a la delincuencia que podemos encontrar en la Ciudad de México. Por lo tanto, tiene también que ver cuál es la dinámica de la criminalidad en la zona. Hay recomendaciones básicas y en ocasiones las personas siguen cometiendo los mismos errores, ¿no? Pongo un ejemplo muy claro y muy rápido, el uso de las redes sociales. Sabemos que el uso de las redes sociales nos pueden, desafortunadamente, desnudar ante miles de personas, pues dejamos expuestos nuestros datos, dejamos expuestos nuestra vida, damos incluso señales de dónde estamos, estoy en el cine, me voy de vacaciones, damos información de nuestro poder adquisitivo, damos información de quiénes son nuestra familia y nos exponemos, somos vulnerables. ¿Qué sucede con esto? Que al no tener cuidado en nuestra protección de la información, pues evidentemente nos ponemos en riesgo. Sin embargo, las personas no suelen tomar en cuenta esto, ¿no? Las recomendaciones que existen de no subas fotografías de tus hijos con el uniforme, no compartas tu poder adquisitivo a través de las redes sociales, tus viajes, el hecho de que no estés en casa. Existen, de verdad que sí existen muchas formas de trabajar la prevención que va dirigida específicamente a las víctimas. Sin embargo, no siempre se toman los consejos porque también vivimos en una realidad donde pensamos que a todos les van a pasar las cosas menos a mí, porque creemos que todos son tontos menos yo. Entonces, y creemos que somos lo suficientemente capaces para protegernos. Sin embargo, hasta que nos sucede es cuando entendemos que sí somos vulnerables y que sí podemos llegar a ser víctimas de delito. Por otro lado, en todos los estados tienen, entre comillas, una política criminal. Sin embargo, yo le llamaría una política criminal también de los medios de comunicación o antipolítica criminal. Con razón, Raúl Eugenio Zaffaroni, argentino que le conocemos, decía que los medios fabrican los enemigos delincuenciales que la sociedad necesita conocer. ¿Qué opina de los medios de comunicación dentro de la criminología? Muy bien. El maestro Zaffaroni evidentemente es un ícono en cuanto al tema de la criminalidad y los medios de comunicación. Es recomendable para aquellos que estén estudiando esta materia o que les interese
ya ahorita que lo cita el doctor Durazno, pues yo les invito también a que busquen bibliografía del doctor Zaffaroni, y efectivamente, ¿no? En cuanto a el rol de los medios de comunicación en el tema de seguridad o inseguridad, pongo un ejemplo muy rápido para que quede muy bien comprendido este tema. En materia de seguridad tenemos dos tipos de inseguridades. ¿Qué tiene que decir esto? Tenemos la inseguridad objetiva y la inseguridad subjetiva. Dos tipos de inseguridades. En la inseguridad objetiva podemos encontrar que yo me siento insegura por los datos duros que yo veo en una estadística. Por ejemplo, las personas a presentar una denuncia por un hecho presumiblemente delictuoso. Son los datos duros que tenemos comprendidos en la estadística, los delitos que suceden en nuestro país y que evidentemente hacen que yo me sienta insegura. Esto quiere decir que he sido probablemente víctima de delito y que eso hace que yo me sienta insegura. Sin embargo, por otro lado, tenemos algo que se conoce como objetiva de todo lo que vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en esas cadenas de WhatsApp que nos mandan, en lo que le pasa al primo de un amigo, y no necesariamente a lo mejor hemos sido víctimas de un delito. Si ustedes hacen un ejercicio con las personas de su país y les preguntan, oye, ¿cuántos de aquí han sido víctimas de delito? Imaginemos que tenemos un quórum de 100 personas, y si usted le pregunta quién han sido víctimas de delito, muy probablemente te levanten la mano 30 o 40. Y si les preguntas, ¿tienes miedo? Te van a decir que sí. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Ustedes han sido víctimas de delito? No. ¿Y sienten miedo de ser víctimas? Sí. ¿Por qué? Porque saben que el delito existe, saben que el delito evidentemente nos puede llegar a alcanzar en algún momento. Y en esto los medios de comunicación juegan un papel preponderante. ¿Por qué? Cuando nos levantamos por la mañana y encendemos el televisor, ¿qué es lo primero que vemos? Noticias que desafortunadamente nos informan de hechos delictivos que suceden a nuestro alrededor. En muchas de las ocasiones llegan a magnificar las historias y nos presentan historias sumamente desgarradoras, un contenido emocional, el llanto de la madre, el llanto de la esposa, o una situación verdaderamente de congoja. Y esto evidentemente nos hace que se nos active la empatía y que nos recuerde que también tenemos familia, que tenemos hijos, que tenemos hijas, que tenemos pareja, y que probablemente esa persona que está ahí, que fue víctima, pudiera ser mi familia. Entonces, el papel que juegan los medios de comunicación es sumamente importante, ya sea tanto en la noticia criminal como en la parte preventiva. Los medios de comunicación serían un excelente brazo armado del ámbito preventivo. ¿Por qué? Porque por excelencia ellos serían, algo que yo siempre he dicho, ok, vas a dar una noticia de un suicidio, por ejemplo, acompáñalo de una nota preventiva, acompáñalo de un número de apoyo psicológico, acompáñalo también de una respuesta, no solamente del problema, brinda también una solución. Vas a dar una noticia de un hecho criminal, acompáñalo con los datos de la fiscalía, de los números de emergencia. No solamente muestras el problema, también muestra parte de la solución a la que la persona puede aspirar. Concretamente, los medios de comunicación tradicionales, con esto del año 2020 y lo que viene en el futuro, actualmente los medios no tradicionales, las redes sociales, los medios telemáticos, son lo que está no de moda, sino esto se quedó para siempre, pienso yo que se va para siempre. ¿Cómo prevenir cierto tipo de delitos como las estafas, por ejemplo, o la no honradez virtual, le denomino yo, los nuevos derechos que se vienen, telemáticos, informáticos, que no están tipificados, al menos en Ecuador? ¿Cómo prevenir? ¿Qué aconseja una criminóloga? Y creo yo, doctor, que no solamente en Ecuador se ha legislado, no se ha volteado a ver, creo que también en México. Desafortunadamente, en esto que menciona, en donde las redes sociales dejaron de ser una forma de comunicación para convertirse en un medio de comunicación, en donde lamentablemente podemos encontrar también un sinfín de riesgos y que, como usted bien dice, no se está legislando en esto, ¿no? Podemos encontrar cientos de estafas en donde tenemos el robo de datos, por ejemplo. Cada vez que nosotros descargamos una aplicación a nuestro celular,
en donde una aplicación cualquiera te dice que si puede acceder a tu información, a tus fotografías, a tus contactos, y siempre le damos que sí, sin siquiera detenernos a pensar, oye, esta aplicación, ¿por qué me piden tener acceso a mis datos? ¿No? Porque si es una aplicación sencilla para esto, ¿por qué me pide tener acceso a toda la información que yo tengo en mi celular? ¿No? Un ejemplo, tenemos diversos delitos que se gestan evidentemente como enganche a través de las redes sociales. Tenemos acá en México, sucede mucho en cuanto a la trata de personas con fines de explotación sexual que son enganchadas a través de redes sociales, con promesas de pagos bien remunerados, con el enamoramiento que se da en las redes sociales, se ven con la persona y nunca más regresan, y son personas que evidentemente son explotadas sexualmente en otros lugares. Si bien les va, si mal les va, terminan muertas o muertos ese mismo día. Delitos que podemos encontrar hoy en día, que hemos ido a su vez minimizando el impacto, por ejemplo, el tema del sexting, que es el envío de fotografías con contenido sexual, pero lo hago de una forma consensuada. Pero ¿qué pasa cuando el otro decide exponer mi intimidad sin mi consentimiento y mostrar esta parte mía a los demás, ¿no? Algunos estados aquí en México ya han estado regulando ese tipo de conducta y ya se está empezando a sancionar. No el sexting como tal, pero sí el hecho de que yo comparta con los demás algo que evidentemente no estoy autorizado a compartir. El tema del grooming, por ejemplo, que es cuando un adulto engancha a un niño o a un adolescente a través de las redes sociales. También ya se está regulando ese tipo de actividades. Y muchas más que nos podemos ir encontrando. Acá en México, desconozco si en Ecuador se presente, tenemos algo que se conoce como trata de personas con fines de explotación sexual, pero virtual. Esto quiere decir que jamás se tiene contacto con la persona. Sin embargo, hay otro que toma la imagen o toma las fotografías y explota sexualmente a esta persona, ¿no? Ofrece una cita o un encuentro sexual, depositan el dinero y evidentemente la persona nunca llega porque, bueno, la otra persona ni siquiera está enterada, ¿no? Entonces, sí podemos prevenir ese tipo de situaciones. Debemos de ser muy cuidadosos con nuestra intimidad, muy cuidadosos a quién le proporcionamos nuestros datos, qué páginas utilizamos para realizar compras en línea. Para ello también evidentemente tenemos expertos en la materia. Como criminólogos podemos entender de pronto el cómo se dan estos hechos. Sin embargo, si no estamos especializados en esta materia, pues sí contamos con personas que están especializadas en materia de este tipo de riesgos en cuanto a materia de las tecnologías de la información. Entonces, el hecho de identificar simplemente los riesgos, pues ya nos ayuda a que podamos establecer estrategias de prevención, como las que comúnmente se llegan a compartir en múltiples y diversas páginas de las policías. Correcto. Hay un tema interesante tanto para México cuanto Ecuador, América Latina y diría yo al mundo. Acá se conocen como los delitos transnacionales, como es el lavado de activos o lavado de dinero o blanqueo de dinero, también la trata de personas. Fundamentalmente hay un delito que se conoce como el coyoterismo y en muchos años han tenido que hacer tránsito por nuestro hermano país de México y obviamente son considerados delitos de carácter transnacional. ¿Qué opinión tiene usted como criminóloga de los mismos y qué hacer? Quizá no para prevenirlos, pero sí para calmar en algo la situación, el conocimiento de los mismos. Sí, evidentemente este tipo de delitos, sin duda alguna, le compete la resolución al Estado a través de las diversas políticas públicas que puedan establecer. En cuanto a esta cuestión, digo, México, pues quedamos en medio y justamente somos un país de tráfico. Esto quiere decir que no únicamente esto favorece el cruce de forma ilegal de personas que vienen de distintos países de Latinoamérica, del sur, sino incluso también el trasiego de la droga, ¿no? El trasiego de droga, trasiego de armas, en donde justamente México termina siendo un país de tránsito para llegar a las diversas fronteras, en donde, como bien lo menciona, pues tenemos situaciones más graves, incluso en relación a las personas, a los migrantes, donde desafortunadamente ellos también llegan a ser víctimas de la delincuencia, en este caso del crimen organizado, personas que jamás llegan a sus destinos, personas que son explotadas tanto laboral como sexual,
y de múltiples formas más, ¿no? El cuestión de este tipo de delitos, en donde, por ejemplo, yo vivo en una ciudad que es Puerto Vallarta, que es un puerto turístico, que es bien sabido que tenemos diversas empresas que se dedican al lavado de dinero, que proviene justamente del crimen organizado. En México, evidentemente, no es de extrañarnos que tengamos empresas e instituciones que sabemos que están relacionadas con el crimen organizado, y en ocasiones tiende a ser sorpresa, ¿no? Cuando se llegan a desmantelar o a desvincular este tipo de instituciones y demás. Sin embargo, estos delitos, más allá de poder hablar de una prevención, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existen, reconocer cuáles son los alcances que tienen ese tipo de delitos, cuáles son las consecuencias y repercusiones, no solamente para México, sino para los países que van implicados en este tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo, hablando específicamente de la frontera de México con El Salvador, de México con Guatemala, todos estos países que tenemos prácticamente pegados a nuestra frontera, en donde también se han llegado a cometer delitos en este tipo de materia, en donde tenemos personas que participan de forma coordinada en esto que usted bien menciona, ¿no? En el coyotaje, de pronto la explotación que se le suele dar a los hermanos que vienen de otros países, pues es lamentable y desafortunadamente se está dando en nuestras fronteras. Ya lo vivimos hace poco con este flujo, gran flujo de migrantes que tuvimos en el país, y que eso evidencia también esta necesidad de poder brindar asilo político, de poder solventar las necesidades reales que traen otras personas de otros países, y que justamente nos enfrentan a si estamos preparados para poderles apoyar, si estamos preparados con lo necesario para poder ofrecer una buena atención como país, qué podemos y qué no podemos hacer. Entonces, es un tema de verdad que vale la pena voltear a ver, estudiarlo, investigarlo y poder ofrecer propuestas, pero propuestas no solamente de una intervención primaria, sino propuestas también de una intervención por parte del Estado, y de qué manera podríamos disminuir el impacto. Sabemos que la criminalidad es algo que nos va a acompañar de por vida, pero al menos vamos a buscar reducir ese impacto criminal. Antes de concluir, México y Ecuador, Puerto Vallarta, creo que es el estado de Jalisco, si mal no me equivoco, siempre hermanos ecuatorianos van a estudiar a México. Usted dirige un diplomado. ¿Cómo haríamos desde Ecuador para contactar, para poder inscribirse, estudiar y recibir sus conocimientos, obviamente a través de los medios telemáticos ahora, y en lo que viene a lo mejor para poder ir a estudiar algún alumno de alguna universidad de nuestro país? ¿A dónde le contactamos para que sepan nuestros alumnos, amigos de nuestro país, Ecuador? Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, actualmente estamos trabajando de forma coordinada con el Colegio Mexicano de Criminólogos, Criminalistas y Expertos en Ciencias Forenses, en el cual contamos con diversas oportunidades académicas, no solamente para las personas de México, sino también para las personas que viven fuera de nuestro país. La forma en que nos pueden contactar puede ser a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras páginas, el cual los pueden encontrar justamente como Criminología Aplicada o la Red Nacional de Prevención o el Colegio Mexicano de Criminólogos, criminalistas expertos en ciencias forenses. A su vez, su servidora pues me pueden encontrar en las páginas, el cual mi nombre es Marisol Madero, por ahí me pueden encontrar con muchísimo gusto. Si en algún momento les puedo apoyar con alguna orientación, que ya he tenido el gusto de estar en contacto con algunas personas de Ecuador. De hecho, muchas personas de Ecuador son seguidoras de la página de Criminología Aplicada, y he tenido la oportunidad justamente de conocer de pronto la falta de oportunidades que pueden tener en su país en materia criminológica. Sin embargo, bueno, en la mejor disposición de poderles apoyar. Para las personas que están interesadas en estudiar esta bonita ciencia, yo les recomiendo que por lo pronto busquen literatura. Hoy en día tenemos mucha facilidad, gracias a la tecnología de la información, podemos descargar múltiples libros en PDF que nos podemos encontrar en Internet, podemos acceder incluso a las bibliotecas digitales y poder ir empezando a leer temas relacionados con la criminología. Eso es algo que pueden empezar a hacer, y bueno, ojalá y sea un gusto por ahí que nos podamos encontrar una vez que pase esta pandemia, y poder compartir de manera personal y poder justamente establecer relaciones de trabajo entre México y Ecuador. Sería un gusto y un honor.
Antes de darle la última palabra a nuestra querida maestra, doctora, colega, efectivamente desde el año 2020 en adelante viene un nuevo mundo, se dice un nuevo orden mundial en todos los aspectos filosóficos, religiosos, obviamente dentro del campo del derecho, no se diga de la criminología, la criminalística. Obviamente los abogados que nos creemos penalistas debemos seguirnos preparando, estar con ese derecho a la información, obviamente el derecho a la verdad, pero sobre todo para llegar a ese primer derecho humano, no sé si usted coincide, al derecho humano a la paz. Sus últimas palabras, ¿cuáles serían, apreciada maestra? Sí, totalmente, doctor, tiene toda la razón. No importa en qué área estemos involucrados, no importa si somos criminólogos, si somos criminalistas, si somos abogados. Algo muy cierto y que usted acaba de mencionar muy atinadamente, debemos de trabajar siempre en pro de los derechos humanos, en pro de una cultura de la paz. Los tiempos han cambiado, es tiempo de poder trabajar y voltear a ver a nuestros hermanos, voltear a ver a las personas, voltear a ver a los seres humanos y entender y comprender que todos somos partes, que todos somos parte de un sistema en el cual justamente el trabajar y evocar o adentrarnos a este tema que tiene que ver con la cultura de la paz, tiene que ver con la concientización también, con la empatía, con el conocer que el dolor del otro terminará siendo un dolor, el dolor nuestro. Entonces, la forma de hacer criminología tiene que cambiar. Tenemos que dejar de creer que la criminología únicamente es trabajar con delito, con muerte, con sangre. No es así. La criminología tiene que trabajar por la paz. La criminología es trabajo en equipo. La criminología justamente es eso que aplicamos afuera en donde se necesita. Debemos de dejar de ser criminólogos de escritorio, profesionistas de escritorios y salir ahí afuera donde la gente nos necesita. En este momento no lo digo en sentido literal, evidentemente si esto nos pone en riesgo, pero sí me refiero justamente a el trabajo en el cual podemos hacer a futuro. Tenemos que prepararnos, tenemos que fortalecernos para poder brindar lo mejor de nosotros en esto que se viene. Como usted bien lo dice, un nuevo orden en donde también nosotros tenemos que prepararnos y saber de qué forma vamos a poder contribuir a nuestra sociedad. Le quedamos eternamente agradecidos desde Ecuador a México. Shalom, que Dios le bendiga a usted, a su familia. Le agradecemos sus conocimientos. Para todos nuestros amigos en Ecuador, hemos tenido la presencia de la doctora, colega, jurista, docente, doña Marisol Madero Plasencia, a quien agradecemos. Y obviamente para todos aquellos que están interesados, pondremos en nuestras redes sociales, por supuesto, sobre el Colegio Mexicano de Criminólogos, Criminalistas y Expertos en Ciencias Forenses. Temas prácticos como lo hemos venido haciendo día a día, en vivo como tiene que ser. Ustedes han podido apreciar el conocimiento científico, académico, práctico de una especialista, una criminóloga, pero sobre todo de una persona humanista, de una persona, un gran ser humano, una mujer ejemplo a seguir en las Américas. Dios les bendiga a todos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.